cuando pregunté de la congregación para saber qué hablar, me dijeron, y efectivamente veo que es así, que es una congregación prácticamente con un 60% de jóvenes, así que buscando algo que fuese relevante para todos, pero de manera especial que pudiera hablar al grupo más joven de la iglesia, el Señor puso en nuestro corazón predicar en Efesios capítulo número 6, y quiero que me acompañe allá, por favor, Efesios capítulo número 6. Vamos a tratar de manera particular versículos 2 y 3, donde la palabra de Dios nos habla de nuestro deber de honrar a nuestros padres. Y les soy sincero, hermano, yo tenía otro mensaje, lo cambié esta mañana, el Señor puso en mi corazón hablar de esto, así que el Señor sabrá a quién le quiere hablar. Yo creo que a todos, pero seamos todos sensibles a lo que Dios tiene que decirnos. Como les dije, a pesar de que este es un texto que se pudiera aplicar de manera especial a los más jóvenes, como usted verá, es un texto que es relevante para todos nosotros. Todos tenemos padres y todos estamos bajo el deber de honrar a nuestros padres, no importa nuestra edad. Vamos a leer entonces el pasaje, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3, aunque como les dije, principalmente nos centraremos en versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar nuevamente. Padre, estamos frente a tu palabra y nosotros reconocemos nuestra incapacidad por nosotros mismos para llegar al consejo tuyo. Sabemos, Señor, que solo en tu luz veremos la luz. Sabemos que a menos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, tu palabra contiene verdades gloriosas que están de manera natural veladas al ojo humano. Abre tú nuestro entendimiento, Señor. Habla a nuestros corazones en la medida que este siervo inútil habla a los oídos. Que tu espíritu aplique tu palabra a cada uno de manera personal, particular, a lo que tú quieres decirnos. Habla, Señor, y que todos podamos salir de aquí conscientes de que tú nos has hablado. Dirígenos pues, Señor, en tu mano nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor nos deja ver en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4, que donde primero debe verse la piedad en la vida de un creyente es en su casa. Eso dice el apóstol Pablo. Debemos aprender a ser piadosos primero para con lo de nuestra propia casa. Y básicamente lo que eso significa es que donde primero debe verse el cristianismo de una persona es en sus relaciones familiares. Es muy fácil para nosotros aquí aparentar ser muy cristianos porque estamos sentados en una iglesia. Es muy fácil, sobre todo para los jóvenes, que generalmente son los que manejan la música y las alabanzas en la iglesia, parecer muy cristiano. Mira qué muchacho tan devoto, cómo toca ese instrumento para el Señor. Mira cómo cantan esos jóvenes, wow, qué cristianos se ven. Pero la Biblia nos dice, ahí no es donde se ve el cristianismo. El cristianismo debe verse primero en la manera como nosotros nos relacionamos para con lo de nuestra propia casa. El cristianismo debe verse primero en términos prácticos, lo que estoy diciendo, hermano, es en el tipo de papá que tú eres. Ahí es que debe verse tu cristianismo, en el tipo de esposo que tú eres, en el tipo de esposa que tú eres, en el tipo de padre que tú eres y en el tipo de hijo que tú eres. Y en lo que respecta a los hijos, de manera particular, de eso precisamente es que Pablo nos está hablando en este pasaje de la Escritura, Efesios capítulo 6. Usted sabe, este pasaje pertenece a una sección más amplia que tiene que ver con los deberes cristianos, una sección que de hecho comenzó en el capítulo número 4. Esta carta a los Efesios a mí me encanta por lo balanceada que es una carta que tiene 6 capítulos y están distribuidos de manera muy equitativa. Los primeros 3 capítulos del epístola a los Efesios, Pablo está describiendo lo que somos en Cristo. Él está describiendo la calidad de lo que es ser un cristiano, lo que significa ser un cristiano, no por nada en nosotros, sino en virtud de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. De hecho, usted puede agarrar los primeros 3 capítulos, yo le animo a que lo haga, y usted lo revise y usted va a ver
que hay una frase que se repite constantemente y es en Cristo, en Cristo, en Cristo, una y otra vez. Lo que él está haciendo en los primeros 3 capítulos es recordándonos lo que somos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida en Cristo, a través de la obra de Cristo aplicada a nosotros por su Espíritu. Otra cosa interesante que usted va a notar de los primeros 3 capítulos es que no hay ni siquiera un mandato. En los primeros 3 capítulos usted no va a encontrar una orden, un mandato a hacer nada, porque no se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en nuestras vidas. Ahora, luego de que Pablo ha concluido hasta el capítulo 3 diciéndonos lo que Dios ha hecho en Cristo, lo que somos en Cristo, ahora comienza el capítulo 4 diciéndonos cómo tenemos que vivir a la luz de lo que somos en Cristo. Y esa es la idea cuando dice ese versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y la idea es esta, ya yo te presenté el gran llamado cristiano, lo que significa ser un cristiano, lo que tú has recibido en Cristo, los recursos que tienes en Cristo, ahora vive a la luz de eso. Eso es lo que él está diciendo. Y a partir de ese capítulo 4, él comienza a tratar, como le dije, a mí me encanta esta carta, prácticamente todas las áreas de la vida de un cristiano y diciéndonos cómo debemos vivir. Y otra vez, si usted agarra y hace el mismo ejercicio, usted se va a dar cuenta que desde el capítulo 4 en adelante son todos imperativos, mandatos. Fíjese, primero vienen los indicativos, lo que Dios ha hecho, el evangelio, lo que hemos recibido en Cristo, y luego vienen los imperativos, cómo debemos vivir a la luz de eso. A veces los cristianos invertimos eso y empezamos a decirle a la gente lo que tiene que hacer y lo cargamos, pesadas cargas, como decía el Señor de los fariseos, porque esa carga primero tienen que ser aliviadas con el evangelio y con recordarnos lo que somos en Cristo y los recursos que tenemos para entonces decirnos, en virtud de esto, de lo que tú eres, esto es lo que tú tienes que hacer. Y eso es lo que él está haciendo a través de ese capítulo 4 en adelante, mostrándonos cómo tenemos que vivir. Y de manera particular, cuando llegamos al capítulo 5, versículo 22 en adelante, él comienza a hablar de cómo tenemos que vivir en nuestros hogares a la luz de lo que somos en Cristo. Es decir, si lo quiere en términos más sencillos, él nos está diciendo cómo se ve el cristianismo en la vida de los miembros del hogar. Cómo el que es hijo muestra que es hijo en nuestro contexto particular del pasaje que vamos a tratar. Y si usted se fija, hay de manera particular 2 deberes cristianos que él nos muestra allí, que es la manera como aquel que es hijo muestra su cristianismo, muestra que ha recibido todo eso que Dios ha dado por medio de Cristo en su relación con su Padre. Y esos 2 deberes están ahí bien claros. Versículo 1, miren su Biblia, hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, eso es un mandato, eso es un deber. Y luego viene el versículo número 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esas son las 2 maneras, si queremos ponerlo así, como el hijo va a mostrar su cristianismo en su relación con sus padres. Claro, esos 2 deberes no están del todo divorciados. Como vamos a ver hoy, la honra incluye la obediencia, es decir, una de las formas como el hijo honra a sus padres es aquel hijo que está bajo la autoridad y el cuidado de su padre, estando sujeto a su padre y obedeciéndolo. Sin embargo, el deber de honrar que nosotros vamos a tratar hoy es mucho más amplio que la sola obediencia, incluye muchas cosas más. Y de hecho es un deber que tiene que ver con todos nosotros, no importa, como le dije al principio, la edad que usted tenga. El hijo tiene que obedecer a los padres mientras está bajo la autoridad paterna en el hogar de sus padres. Sin embargo, el hijo tiene que honrar a sus padres, ¿cuánto tiempo? Toda la vida, hermano. Óyeme bien, no toda la vida de tus padres, toda tu vida. Tú tienes que honrar a tu padre toda tu vida. Aún tus padres hayan muerto, tú tienes que honrarlo. ¿Cómo? Me preguntó una vez una hermana. Algo tan sencillo te pudiera decir como honrar la memoria de tus padres. A mí me llama la atención cómo Daniel hablaba de sus padres. Y dice, el Dios de mis padres que hizo tal y tal cosa. La idea era, él recordaba que sus padres habían sido aquellos que lo habían influenciado a él. Y él lo honraba de esa manera. O sea que nosotros, no importa la edad que tengamos, nosotros estamos bajo este deber de honrar
a nuestros padres. Por supuesto, ese deber va a tener diversas formas de manifestarse dependiendo del contexto y la situación de nuestra vida en que estamos. Así que vamos a abordar este deber de manera más detallada, nuestro deber como hijos de honrar a nuestro padre. Y vamos a ver dos cosas principales sobre él. Vamos a ver primero la importancia que tiene el honrar a nuestros padres, y en segundo lugar vamos a ver las implicaciones de este deber de honrar a nuestro padre. Y entrando entonces a considerar el primero de esos acápites, la importancia que tiene honrar a los padres, la Biblia nos deja ver al menos dos razones principales por las que nosotros tenemos que honrar a nuestro padre. Y la primera de ellas, y ya vinimos hablando de eso en la introducción, es porque la honra a los padres es un reflejo de nuestra relación con Dios. La Biblia nos deja ver que a lo menos a los ojos de Dios, desde el punto de vista de Dios, hay una relación directa y estrecha entre la manera como yo me relaciono con mi padre y la manera como yo me relaciono con él. Y eso es algo que nosotros lo podemos ver más claro cuando nosotros ponemos este mandamiento, este mandato de honrar a padre y madre en su contexto original. Si usted tiene una Biblia de esa que tiene referencias cruzadas, usted va a ver que al final del versículo 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Allí hay una referencia que cuando usted la busca abajo, usted ve que esa referencia es al Éxodo. Pablo lo que está haciendo aquí es citando algo. Él no está dando un mandamiento nuevo, él no está añadiendo algo. No es la primera vez que Dios nos ha mandado a honrar a los padres, como lo está haciendo aquí, sino que lo que Pablo está haciendo es citando el decálogo. Cuando usted lo busca en su Biblia, la referencia cruzada lo manda a Éxodo 20:12. Lo manda a Éxodo 20, las tablas de los 10 mandamientos. Usted quizá conoce esto, ¿verdad? Dios dio los 10 mandamientos, esos mandamientos estaban en 2 tablas. La primera tabla tenía que ver con ¿qué? Con nuestra relación con ¿quién? Con nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical. La segunda tabla tenía que ver con nuestra relación horizontal con nuestros semejantes. Ahora, aquí es donde yo me voy a meter en un terreno arenoso, porque en la generalidad de los casos, los estudiosos y teólogos modernos dividen esa tabla de esta manera. Te dice, los primeros 4 mandamientos que son los que tienen que ver con Dios: no tendrás otros dioses, no tendrás otros ídolos, guardarás el día de reposo, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que tiene que ver con la primera tabla de la ley. Y luego todo lo demás, desde honrarás a padre y madre, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, todo eso, entonces eso tiene que ver con nuestra relación con nuestros semejantes. Esa es la manera como suele dividirse. De hecho, usted sabe que esas 2 tablas se dividen en 2 grandes, se agrupan en 2 grandes mandamientos, ¿verdad? Que eran: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces te dicen, eso es lo que la mayoría de los estudiosos hoy te dice, lo que tienen que ver con amar a Dios son los primeros 4, lo que tienen que ver con amar a prójimo son los otros 6. Sin embargo, primero, eso no era la manera como se pensaba los estudiosos antiguos, pero más importante que lo que digan los hombres, busque un texto conmigo, vaya a Romanos capítulo número 13. Yo quiero mostrarles las palabras de Pablo, en este caso por exclusión, ahorita se lo voy a mostrar por inclusión en el primer grupo, como Pablo, haciendo referencia a la segunda tabla de la ley, la que tenía que ver con los mandamientos para con nuestros semejantes, no incluye el mandamiento de honrar a padre y madre. Mire Romanos 13, versículos 8 y 9. Pablo está aquí resumiendo los mandamientos del decálogo, que se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire cuál no está allí. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ha cumplido el aspecto de la ley que tiene que ver con el prójimo. Y dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, y allí se está refiriendo a los mandamientos específicos que se dan después. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Pablo agrupó los mandamientos que tenían que ver con el prójimo, no incluyó el mandamiento de padre y madre. Eso quiere decir que ese mandamiento tiene que ver primariamente con nuestra relación con Dios. ¿Y cómo así, pastor? Bueno, el problema, mis amados, es que nosotros tenemos que entender que los padres no son simples prójimos. Los padres son la primera autoridad que Dios ha dado al hijo. Si usted lo quiere así, los padres son los representantes de Dios para sus hijos. En un sentido especial, Dios ha puesto a los padres
para que les representen a Él delante de sus hijos, y ha delegado en ellos toda su autoridad para gobernar sobre sus hijos. Y eso es algo tan claro, no solamente en las Escrituras, sino en el mismo diseño que Dios ha hecho de la paternidad. Yo no sé si usted se ha fijado que cómo Dios se identifica con nosotros. ¿Cuál es el término que Él usó? Padre. Él es el Padre. Dios quiere que lo veamos como el Padre, como los padres. ¿Usted cree que eso está de más? Dios se identifica como Padre y nos dio, Él pudo haberle puesto otro nombre, aquellos que iban a gobernar, los regentes, los supervisores. No, pero Él le puso el nombre de padres. ¿Por qué? Porque ellos son una figura de Él delante de sus hijos. Pero todavía más, yo llevo esto más lejos. Yo no sé si usted se ha fijado que posiblemente, por lo menos hasta donde me da el entendimiento a mí, las únicas criaturas que desde que nacen dependen completamente de su padre son los seres humanos. Fíjense que los animales pueden nacer y quedarse solos sin su padre y ellos sobreviven. De hecho, hay animales que ponen sus huevos y se desgaritan y los huevos salen solos y se crían. Pero Dios diseñó la paternidad de tal manera que desde que nace el hijo está completamente en dependencia de sus padres. ¿Por qué? Porque los padres prefiguran ese Dios que está allí para cuidarlos, para amarlos, para atenderlos. Y todavía más, de manera natural, mis amados, los hijos en sus primeros años inconscientemente ven a sus padres como ven a Dios. Piensen nada más en un niño recién nacido. Él llora, y cuando él llora y clama, inmediatamente vienen esta gente que yo no sé de dónde salen, pero aparecen ahí para ayudarme y atenderme en todas mis necesidades. Estos padres son omnipresentes. Yo solamente tengo que clamar y aquí viene a mi auxilio. Ese no es el Dios que tenemos también. No solamente eso, los hijos suelen pensar, y segurito todo el que tiene hijos ha pasado por eso, es grandioso, cuando tus hijos creen que tú eres omnipotente. Mi papá todo lo puede. Yo recuerdo cuando una vez se le dañó un juguete a mi hija Liz Marie, y mi hijo más pequeño, es 1 año solamente, que tiene menos que ella, era que no teníamos televisión, por cierto, pero la idea es que se dañó un juguete y mi hija comenzó a llorar, y le dice mi hijo varón a ella: muchacha, ¿y por qué tú estás llorando? Llévaselo a papi que él todo lo arregla. Usted ve, los hijos tienen esta percepción desde pequeños, sus padres son omnipotentes, sus padres son omniscientes. Todavía hoy mis hijos tienen 8 o 9 años y ellos entienden que todas las preguntas que ellas tengan, yo tengo que saber la respuesta. Y ellos vienen donde mí porque los padres son esos seres omniscientes que todo lo saben. Ellos tienen, usted está entendiendo, Dios diseñó la paternidad así. Dios diseñó este sistema para que los padres representaran a Él delante de sus hijos, no solo con la autoridad de Él, sino en cierto sentido prefigurando a Dios. Y es por eso que cuando un hijo deshonra a sus padres, por lo menos desde el punto de vista de Dios, Dios se lo coge personal. Porque la deshonra a los padres es una deshonra a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Por qué tú tienes que honrar a tus padres? Porque honrando a tus padres tú honras a Dios. Y cuando deshonras a tus padres, tú deshonras a Dios, que lo ha puesto a ellos como autoridad y figura de Él sobre ti. Así que, como le dije al principio, ¿por qué tú tienes que honrar a tu padre? Porque así que tú muestras que tú eres cristiano. Así que tú muestras que tú honras a Dios. Así que tú muestras que tú sirves al Dios de los cielos. Pero si miramos el texto y si esa motivación es muy espiritual para ti, no te convence, la Biblia nos da allí otra motivación más terrenal de por qué tú debes honrar a tus padres. Y nos dice la palabra, si usted mira el versículo 2 y 3, que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres porque nuestro bienestar y longevidad en este mundo está estrechamente ligada a la honra a nuestros padres. Dice el pasaje, Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y mire verso 3, ¿para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjese que está diciendo que hay una promesa ligada a este mandamiento. Es posiblemente el primer mandamiento específico al que Dios le añadió un adjunto. Usted ha visto cuando usted manda un email que tú le pones de que dato adjunto, un attachment. Bueno, Dios a este mandamiento le puso un attachment, un adjunto. Y es que para que te vaya bien.
Tú quieres que te vaya bien, tú quieres ser de larga vida. Eso está estrechamente ligado a tu relación con tus padres. Y esto es sumamente importante, mis amados, que nosotros lo entendamos. La Biblia está diciendo nuevamente que tu bienestar en este mundo y tu longevidad en este mundo guarda una relación directa con la manera como tú te relacionas con tus padres. Obviamente nosotros tenemos que estar claros que este no es el único elemento que influye en cuánto vive una persona, pero definitivamente Dios está diciendo aquí que qué tanto tú vives y qué tan bien te va en esta vida tiene mucho que ver con cómo tú te relacionas con tus padres. Mire, déjeme decirle, y eso primero por hasta de conocimiento general y común. ¿Por qué? Porque el hijo que se lleva de sus padres, que como vamos a ver es parte de honrar a los padres, oír su consejo, prestar atención cuando hablan. Eso es un refrán popular. El que se lleva de consejo, muere de viejo. ¿Tú quieres morir de viejo? No hay una mejor manera que oír la voz, atender a la voz de tu padre, que es parte de lo que vamos a ver, que es honrarlo. Oye, los padres con mucha frecuencia, cuando tú le haces caso, te vas a evitar mucho tropiezo. Porque hay muchas áreas que, déjame decirte, ellos lo saben no porque ellos creen, es porque ellos ya tropezaron ahí. Los hijos a veces creen que saben más que los papás. Es que estos viejos, ellos no están al día. Oye, tus padres ya transitaron por donde tú transitaste. La diferencia era que ellos iban en un carro de coche y tú en un tren. La tecnología es la diferencia, pero la vida es la misma. Lo que es diferente es que tú tienes más tecnología a mano, pero la vida es la misma. Hace 1000 años que hoy, créeme, son los mismos males, los mismos problemas. La gente sigue siendo igual de mala. Lidiamos con las mismas situaciones, la vida no cambia. Y tus padres ya transitaron por donde tú estás transitando. Y cuando un papá te dice, mi hijo, por ahí no, que eso no sale bien, no es que él cree, es que él sabe que no sale bien. Porque muchas veces ya él se metió por ahí y se llevó el cocotazo y se llevó el tropezón. Y otra vez él lo vio en la vida de otros al lado de él, que quizás no lo hizo, pero sí lo hicieron y le fue mal. Así que el hijo que honra a sus padres, siguiendo la voz de sus padres, le va bien en la generalidad de los casos y vive una larga vida. Pero más importante que esa razón, le estoy dando una razón humana simplemente, pero más importante de eso es la promesa divina. Dios empeñó su palabra. El Dios de los cielos empeñó su palabra y dijo que el hijo que honra a los padres y las madres le va bien y es de larga vida aquí en la tierra, mi hermano. Así que hay una gran promesa para aquellos que honran a sus padres. Y de hecho, usted nada más tiene que ver, busque la historia, mire alrededor suyo, joven, mira alrededor tuyo. La mayoría de los hijos malcriados, desobedientes, irrespetuosos a sus padres, generalmente no se jubilan de viejo. ¿Ok? Ese no llegó de que mira, murió viejito. No, esos se mueren pronto. Si no, míralo. Mire la mayoría de esos delincuentes que hay en los barrios, que son todos unos malcriados y desobedientes, porque yo siempre he dicho, usted sabe dónde comienza la delincuencia, es en la casa. Porque el hijo que no aprende a someterse a su papá y su mamá, que es la primera autoridad, no se va a someter a un policía, ni a un profesor, ni a un maestro, ni a nadie. Si no aprendió a someterse a su papá y su mamá, no se va a someter a nadie, va a ser un delincuente. Y mire a ver si se mueren de viejo. No lo matan pronto. ¿Por qué? Porque Dios ha empeñado su palabra. Tú quieres que te vaya bien, tú quieres ser de larga vida, honra a tu padre y a tu madre. Así que ahí tenemos dos buenas razones. Una, porque honrando a nuestros padres nosotros honramos a Dios. Y otra, porque honrando a nuestros padres nosotros vamos a ser de larga vida y nos va a ir bien. Como les dije, la generalidad de los casos. Hay excepciones y aún esas excepciones son por motivos claros y evidentes en la Biblia. Por ejemplo, hay un caso en la Biblia de un hijo de Jeroboam, Ahías, que murió joven, pero la Biblia dice, esa muerte joven fue una bendición para que no recibiera el juicio que luego recibió Jeroboam con todos sus hijos. O sea que morir joven ahí fue una bendición y eso va a pasar siempre. Ahora, si volvemos al pasaje, este pasaje yo quiero que no solamente veamos la importancia que tiene este deber, sino más importante aún que veamos las implicaciones. ¿Qué implica obedecerle? Bueno, la Biblia solamente nos dice aquí, hijos, honra a tu padre y a tu madre. Pero, ¿qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que implica esta honra a los padres? Esta palabra honrar literalmente significa apreciar algo, denota la idea de atesorar algo.
de que algo sea valioso para nosotros. De hecho, es la misma palabra que Pedro usa en 1 Pedro 2:7 cuando él dice que para los creyentes Cristo es precioso. Oiga cuál es la palabra. La palabra que se usa para decir la estima, el valor, lo precioso que es Cristo. Como oraba un hermano hace un rato cuando estábamos con los pastores y diáconos orando, que le decía: Señor, ayúdanos a verte, ayúdanos a deleitarnos en ti. Bueno, así como nosotros vemos a Cristo precioso, deleitoso, o debería ser, esa es la misma idea, los hijos deberían tener una estima parecida para con su padre, deberían apreciar, atesorar a sus padres. Y lo que le quiero llevar con esto es que esto tiene más que ver con una actitud del corazón. Estamos diciendo cómo tú te sientes con relación a tu padre. Eso es más lo que tiene que ver con honrar. Y quiero aclarar eso porque yo te voy a dar una serie de manifestaciones prácticas de eso, pero tú puedes estar haciendo todo lo que yo te voy a decir y no estás honrando a tu padre porque tú lo estás haciendo obligado, o porque es lo que hay que hacer, o porque eso es lo que Dios manda. La honra tiene que ver con la estima. Tú estimas a tu padre, tú lo aprecias, para ti son algo valioso. Mire, la generalidad de los casos, eso no es el sentir de los jóvenes, sobre todo para con su padre. La mayoría de los padres, estos viejos que tienen a unos hartos, ¿cuánto embroman? Eso no es honrar a los padres. El hijo que honra a los padres tiene gran valor por ello. Ahora, esa estima, esa actitud, ese aprecio, ese valor tiene que verse de manera práctica. Y quiero llevarte a través de la Biblia a varias cosas que implica esta honra. Para empezar, en este mismo texto vemos que la honra a los padres incluye la obediencia. Si usted mira una vez más capítulo 6, versículo 1 y 2, hay una relación entre estos dos versículos, como le dije. Dice allí, Pablo comienza con un mandamiento: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y ese es otro mandato, ese es otro mensaje para otro día, el de obedecer. Muchas cosas implícitas en la obediencia. A veces los hijos creen que obedecer nada más es hacer lo que los papás le digan. Pero la obediencia bíblica incluye muchas cosas, desde prestar atención cuando tu papá te hablan, desde hacerlo rápido, no cuando te da tu gana, no cuando, allá voy, espérate, yo lo hago ahorita. No, rápido, eso es obedecer. Y hacerlo de buena gana, no con un truño, no porque te obligan, no protestando. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no mandan a fulano? No, eso no es obedecer. Cuando tú haces cualquier esa cosa, tú no has obedecido en el libro de Dios, aunque haga lo que te mandaron. Es obedecer, es hacerlo, como dice Mayen, rápido y contento. Eso dice el pastor Mayen. Obedecer es hacer lo que los padres le dicen, rápido y contento. Y él está diciendo allí, los hijos tienen que obedecer a su padre y luego dar la razón porque esto es justo. Y nosotros solemos ver eso justo allí, pensar que se está refiriendo al aspecto subjetivo de la justicia. ¿Qué es eso? Bueno, porque los papás se lo merecen. Oye, los hijos tienen que obedecer a su padre porque después de todo el sacrificio que los padres hacen por ellos y cómo lo cuidan, los hijos deberían obedecer. Tú ves, los padres se lo merecen. Y déjeme decirle, yo siempre digo, aún si lo tomáramos ese punto de vista subjetivo, eso es verdad. Tanto trabajo que pasa un papá para criar un hijo. Eso, mire, usted nada más lo sabe cuando es papá, oye. Porque el hijo no se da cuenta del trabajo y el sacrificio de los padres hasta que él es hijo, hasta que él es papá. Y entonces él ve lo que uno hace y haría por un hijo. Por eso es que dice, mi mamá me decía cuando yo era pequeño, ella me decía, no te apures que algún día tú entenderás. Y yo tuve que llamarle una vez y decirle, mami, estoy entendiendo. Porque mire, las cosas que hacen los padres por los hijos, y los hijos a veces ni lo ven, pero con todo y que eso es verdad, mis amados, eso no es lo que Pablo está diciendo allí. Cuando él dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestro padre porque eso es justo, la palabra justo allí no está siendo usada en el sentido subjetivo de lo que se merece, es en el sentido objetivo. ¿Y cuál es el sentido objetivo de la justicia? Así que se usa casi en el 90% de las veces en la Biblia. Lo que Dios manda, eso es todo. Por eso que ¿se acuerda cuando Juan el Bautista le iba a bautizar al Señor? Que el Señor, Juan el Bautista le dice, no, pero ¿cómo va a ser que yo te voy a bautizar a ti? Tú eres que me tienes que bautizar a mí. El Señor le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Qué es eso? Todo lo que Dios ha mandado. Y Dios te mandó a bautizar, yo tengo que bautizarme. La justicia en la Biblia, y le puedo citar muchos otros casos, no hay justo ni aun uno. ¿Qué es lo que quiere decir? No hay nadie que viva completamente como Dios manda. La justicia en la Biblia tiene que ver con aquello que Dios ha establecido, con lo que Dios ha declarado, con lo que Dios manda. Y cuando Pablo está diciendo aquí, hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo, Él está dando una razón. ¿Usted sabe cuál es? Dios manda, no hay otra. Porque a veces los hijos están de que, es que mi papá... Eso no tiene lógica, eso que él me mandó. A ti no te han mandado a buscar lógica, a ti te han mandado a obedecer y ya.
y usted hace lo que Dios le manda. Es que usted no conoce a mi papá. No, yo no tengo que conocer tu papá ni tu mamá. Tú lo que tienes que obedecer es lo que Dios te manda. Así que el hijo tiene que obedecer porque Dios manda que los hijos obedezcan. Ahora ahí es donde un televidente llama por teléfono y le dice, pero apóstol Pablo, ¿y dónde Dios manda que lo obedezcan? Y entonces ahí es donde entra el versículo número 2. ¿Dónde Dios lo manda? ¿Dónde Dios lo establece? Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y lo que él está diciendo es que dentro del deber de honrar está metida, incluida en ese paquete la obediencia. El hijo debe obedecer. ¿Cómo el hijo honra a su padre? Obedeciendo a sus padres. Y eso es algo que aplica, déjeme decirle, a los hijos todo el tiempo que permanecen en la casa de sus padres. Quiero hacer un énfasis en eso, porque hay muchachos, y no ha pasado en nuestra iglesia, que ellos creen que desde que cumplieron 18 años, ya el papá no puede darle órdenes. Pues yo soy mayor de edad, yo tengo cédula. Ya yo soy un hombre, papá, para que tú me estés mandando. Ah, tú eres un hombre. Pues agarra tu maleta y múdate y mantente si tú eres un hombre. Pero mientras el hijo vive en la casa de su papá y se coma la comida de su papá y se bañe con el agua que paga el papá y se use la luz que paga el papá y duerme en una cama que compró el papá, ese hijo tiene que estar sujeto a su papá, aunque tenga 50 años. Porque usted todavía es un muchacho. Ser hombre no es tener cédula. Ser hombre es asumir responsabilidad. Es tener el control de una casa. De hecho, usted puede ver en este pasaje que eso es lo que Pablo está mostrando. Desde el capítulo 5, él está mostrando un orden de autoridad en el hogar. Y él está hablando, hay una cabeza en ese hogar, que es el esposo. Y luego está la esposa, y ellos dos forman otra cabeza sobre los hijos. Mientras esos hijos están en el hogar de esos padres, esos hijos tienen que obedecer. Óigame bien, no importa la edad que tenga, no importa que trabaje, porque el muchacho empieza a trabajar y gana 2,000 pesos mensuales y ya él cree que él es la gran cosa. 2,000 pesos que se lo bebe en el colmado en un día. No, el hijo que permanece en el hogar de su padre, en otra palabra, hasta que usted se independiza, usted tiene que obedecer. Y eso es una manera como usted honra a su padre. Usted se sujeta a las reglas, las normas, las órdenes, los horarios de su padre mientras usted permanece en su casa. Así usted honra a su padre. Sin embargo, hay otras maneras. Los hijos honran a los padres, no solamente con la obediencia, de esta manera que hablamos, sino también con el respeto hacia su padre. Busque un texto conmigo, Levítico 19, muy importante. Y este pasaje es importante porque una vez más le va a confirmar lo que le dije. La honra a los padres tiene más que ver con nuestra relación con Dios que nuestra relación con nuestros semejantes. O de otra manera, la honra a los padres tiene que ver con la primera tabla de la ley. Y aquí se ve de una manera más clara otra vez. En Levítico 19, otra vez, si usted tiene una Biblia con titulito, usted va a ver que dice leyes de santidad y justicia. Allí lo que está haciendo el escritor Moisés en Levítico 19 es expandiendo el decálogo. Él va a tomar los 10 mandamientos y expandirlo en otra serie de mandamientos específicos ya, cosas específicas. Y fíjese que sigue ese Levítico 19, el mismo patrón del decálogo. Versículos 1 al 8 hablan de nuestra relación con Dios y versículo 9 en adelante habla de nuestra relación con el prójimo. Usted lo puede examinar después en su casa. Ahora, fíjese a lo que yo le quiero llamar la atención. ¿Dónde está el deber de honrar a los padres ahí? ¿Dónde está lo que tiene que ver con la relación con los padres? Está en la primera parte. De hecho, es el primero de los mandamientos que se menciona y luego vienen los mandamientos. Míralo ahí, Levítico 19. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su padre y a su madre, y mi día de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Fíjese cómo está hablando de Dios, de los ídolos, de guardar el día de reposo, de no tener otro Dios. Y dentro de los mandamientos que tiene que ver con Dios, ¿con cuál empezó? A tu padre y a tu madre temerás. Otra vez, ahí está la confirmación. Los padres para Dios son los representantes de Él delante de los hijos. La honra a los padres tiene que ver con nuestra relación con Dios primariamente, no solo con nuestros semejantes. Ahora, el énfasis que yo quiero hacer aquí, fíjese que aquí cambia la palabra. Aquí no dice, honra a tu padre y a tu madre, sino cada uno temerá a su padre y a su madre. Y esa palabra temer, usted sabe que es la palabra que se usa en la Biblia para hablar de nuestra relación con Dios, de cómo debemos temer a Dios, y tiene que ver con la honra, el respeto,
la reverencia que nosotros mostramos ante Dios. Fíjese, Dios está usando la misma palabra que Él usa para hablar del respeto, la reverencia que debemos mostrar a Él, se la está aplicando a la relación de los hijos con los padres. Y esto es sumamente importante. De hecho, si usted mira en ese mismo Levítico 19, versículos 14 y versículo 32, ahí se usa con relación a Dios. De tu Dios tendrás temor. Teme a tu padre y a tu madre, teme a Dios. Y otra vez lo que nos está dejando claro es que cualquier falta de respeto, óigame bien, esto es serio, los jóvenes y sobre todo los más pequeños, cualquier falta de respeto que tú tienes a tu padre, Dios se la toma personal. Dios se la toma como que es a Él que tú lo estás irreverenciando, que tú estás irrespetando. Y eso es tanto así, mis amados, que en la ley, en la Biblia, la falta de respeto a los padres, oiga esto, tenía la misma sentencia en la ley que la blasfemia contra Dios. ¿Cuál era la sentencia en la blasfemia contra Dios? Muerte por lapidación. ¿Usted sabe cuál era la sentencia por faltarle el respeto a los padres? Muerte por lapidación. Vamos a ver un par de versículos para que usted vea. Mire Éxodo 21 ahí. Éxodo 21, después del Decálogo, versículo 15. Mire qué claro te lo dice ahí. Tenga en cuenta que esto es una ley, Esto no es una sugerencia. Esto no es algo que podría pasar. Esto es una ley. Es una ley para el pueblo. Esto es algo que se va a aplicar. El que hiere a su padre y a su madre, morirá. Si alguien se atrevía a levantarle la mano para darle a su padre, ¿cuál era la sentencia? Muerte, había que matar. ¿Qué le dio? Si el papá se atrevía a ir a donde los ancianos, al juzgado, y decir, este muchacho me dio una trompada, ahí no había más nada que hablar. Póngalo ahí en el medio, cada uno agarre un peñón a matarlo a pedrada. Es un freco. Le puso la mano a su padre. Pero todavía más, usted dirá, claro, un barbarazo, ¿cómo le va a dar a su padre? Usted sabía que faltarle respeto verbalmente a su padre también llevaba la misma sentencia. Busque conmigo Levítico capítulo número 20. Oiga esto, joven, oye esto. ¿Tú alguna vez le has abierto la boca a tu padre? ¡Ah! O lo ha insultado, o le ha gritado, o le ha hablado mal, o ha hablado mal de ellos. Eso es serio. Delante de Dios, eso ameritaba la muerte. Míralo aquí. Levítico 29 dice, todo hombre, no niño, es hombre, aún los adultos, que a veces le hablan a los papás como que son sus hijos. Mi hermano, mire, yo sé, los viejos a veces se ponen medio mañosos. Dicen que con el viejo uno vuelve a ser niño otra vez y comienzan a hacer cosas. Y a veces nosotros perdemos la perspectiva y pensamos que porque nuestros padres están haciendo cosas que no deben hacer, porque están actuando como niños, nosotros tenemos derecho a reprimirlo o a hablarle mal o a echarle un boche. Eso es serio, eso es serio. Dice aquí, todo hombre que maldijere a su padre y a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y tengan en cuenta que maldijo allí no es decir maldito, Maldecir es hablar mal, eso es lo que es maldecir. Aquel que hablare mal, que blasfemare de sus padres, que le insultare, que le gritare, que hablare mal de ellos o que le hablare mal a ellos. Y el padre iba, pero este muchacho me abrió una bocota. ¿Usted sabe lo que iban a hacer otra vez? Ah, pero esto vamos a resolverlo rápido, ponlo ahí en el medio. Y todo el mundo agarraba peñón y lo mataban a pedra. Señores, si nosotros viviéramos bajo la teocracia, se habría extinguido la raza humana. Porque yo creo que todos nosotros hemos faltado en esto. Oye, si todavía tuviéramos bajo esta ley, esta iglesia habría la mitad de lo que hay. Menos. Pero todavía más. ¿Usted cree que está fuerte hasta aquí? Mire, el irrespeto a los padres es una cosa seria delante de Dios. Pero no es solamente el que le ponga la mano o el que le hable mal. Los gestos que irrespetan a los padres, Dios lo veía de la misma manera. Mire un texto y asómbrese con esto. Proverbio 30, versículo 17. Mire lo que dice aquí. El ojo, Proverbios 30, 17, dice la palabra, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. Yo no sé si usted está entendiendo lo que está diciendo. Eso el papá me habló y el muchacho le hace así, le da una cortada de ojo. O le pone o le aprieta la ceja aquí. ¿Usted nunca, alguna vez su padre le ha hablado y usted le pone mala cara? Eso es lo que está hablando.
El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, mira lo que dice ahí, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Y para que usted entienda lo que está diciendo, lo que ahí está diciendo es que ni siquiera lo mataban a pedrar, porque el que mataban a pedrar lo tapaban la piedra. Había que matarlo y dejarlo ahí para que los cuervos se lo comieran, eso es lo que está diciendo. Era para que los animales de carroña, las aves de carroña, devoraran su cuerpo. Era una muerte ignominiosa lo que está diciendo. Es un freco mirando mal a su padre, poniéndole mala cara a su padre, está diciendo ahí. Otra vez, mis amados, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Eso es lo que tenemos que decir. Porque para Dios el irrespeto a los padres es algo serio. Porque Dios lo ve como una falta de respeto contra Él directamente. Y por eso tenía la misma sentencia. Pero honrar a los padres, volviendo a la Biblia, no solamente tiene que ver con obedecerles, no solamente tiene que ver con respetarles, honrar a los padres tiene que ver con estimarlos y valorarlos. Y ya hablamos de eso, ya lo mencionamos, de que los hijos tienen que atesorar a su padre en su corazón, pero mire un texto que lo muestra más claramente. Proverbios 17:6, Proverbios 17:6. Mire lo que dice la Escritura. Corona de los viejos son los nietos, y honra de los hijos su padre. Para que usted entienda el pasaje, eso es lo que se conoce como un paralelismo sinónimo, muy común en la poesía judía. ¿Qué es lo que es eso? Te dan dos frases que parece que no tienen nada que ver, pero una explica la otra. Eso es lo que es. Dos frases que una se relaciona con la otra, porque cuando tú entiendes una, tú entiendes la otra. Y es lo que está diciendo. Así como los nietos son corona de los viejos. Usted ha visto que los viejos son locos con los nietos, ¿verdad? Que ellos, ay, los nietos, y siempre quieren estar con los nietos, y que los nietos para aquí, que los nietos para allá, y fotos para los nietos, y fotos para los nietos. Bueno, está diciendo, así como los nietos son corona de los viejos, así los padres deberían ser de sus hijos. Y lo dice, honra de sus hijos. Esa es la idea. La idea es, así como los nietos son locos con los abuelos, son locos con los nietos, los hijos deberían ser locos con su papá. Los hijos deberían apreciar a su papá, deberían amar a sus padres, deberían anhelar estar con su padre. ¿Te has visto que los muchachos, mire, el papá que se le ocurra darle un beso a un muchacho delante de los amigos, es una cosa, es un insulto grande? Ay, papá, ¿qué tú haces eso? Tú deberías gozarte en eso, tú deberías recibirlo con honra, eso. Todavía más, tú deberías buscar maneras de expresarle esa honra a tu padre con palabras. A mí me llama la atención, en Proverbios 31 dice que los hijos de la mujer virtuosa se levantan y la llamaban bienaventurada. Ellos les reconocían delante de su madre el valor que tenía para ella. Yo te pregunto, ¿tú haces eso a tus padres? Y eso no es solamente a los jóvenes, es a todos nosotros. ¿Tú has sabido cuándo fue la última vez que tú hablaste con tus padres? A todos estoy hablando, todos los que tienen su padre vivo. Y le dijiste, papá, gracias. Gracias por cuidarme. Gracias por todo lo que tú hiciste por mí. Gracias por el desayuno de esta mañana. Joven, nosotros nos levantamos cuando somos jóvenes y asumimos como que ese desayuno apareció ahí. Eso, mira, eso cayó del cielo, el maná. Y no vemos que hay una mamá que se levantó para que tú te levantaras y encontrara un desayuno preparado. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste gracias? ¿Y este pan quemado? Y llegamos al mediodía a comer. Y otra vez esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste gracias a tu padre por lo que hicieron? Gracias, papá, por la compra que hiciste esta semana. Gracias por cuidarme. Gracias por los útiles escolares, que mucho cuarto que cuestan, mi madre. Gracias por pagarme una educación. ¿Tú estás consciente que donde sea que tú has llegado, mi amado, tú se lo debes a tu padre? Sí, hubo un momento que ya dependía de ti, que fuiste tú, que te esforzaste, obviamente con la gracia de Dios. Pero hubo un gran periodo de tu vida donde todo te lo dieron tu padre. Y donde sea que tú has llegado, tú se lo debes a tu padre. Tú le agradeces eso. ¿Cuándo fue la última vez que tú se lo agradeciste? Y aquello, bueno, pero que mire, ya mi papá murió. ¿Cuándo fue la última vez que tú recordaste a tus padres delante de otro y lo honraste diciendo, mi papá tal cosa, mi papá hizo esto, mi papá hacía aquello, mi mamá hacía aquello? Nosotros debemos aprender a honrar a nuestros padres con palabras, reconociendo lo que ellos fueron y lo que ellos hicieron para nosotros, pero también tenemos que aprender a honrarlos con un trato distinguido. A mí me llama la atención dos casos en la Biblia, señores, que son el caso de José y de Salomón.
José siendo el más grande de su tiempo, el segundo después de Faraón. Cuando llegó Jacob, un viejo nómada, chueco, todo lleno de polvo, cojo pa' colmo, que venía cojeando lleno de polvo, todo sucio, todo sudado, caminando por el desierto. ¿Usted sabe lo que hizo José, el más grande de la tierra? Se postró, dice, delante de su papá. Pero hay alguna gente que ya ellos llegaron tan alto que su papá le quedan chiquitos, porque ya ellos son grandes ingenieros y arquitectos, y eso puede joder lo que son unos campesinos que se criaron en el campo sembrando batata, como dice el refrán, tú ves. Pero se te olvida que fue sembrando batata que tu papá te ayudó a llegar donde tú estás. Y de repente empiezan a avergonzarse de su padre porque le da vergüenza. Esos viejos maleducados que no tienen la crianza de ellos, la educación de ellos, la cultura de ellos, el conocimiento de ellos. Eso da vergüenza. Vergüenza debería darle al que hace eso. Nosotros debemos aprender a reconocer, a honrar a nuestro padre, así como, mire, lo trató como uno más grande que él, a pesar de que él era el más grande. Y lo mismo pasó con Salomón, cuando dice que Betsabé fue a visitar a Salomón después que era rey. ¿Usted sabe lo que hizo Salomón? Mandó a pedir otro trono, tráeme otro trono, y lo puso al lado y le dijo, venga vieja, siéntese ahí, que donde yo soy rey, usted es reina también. Eso es lo que hace un hijo que honra a su padre. Y tenemos que aprender a honrarlo también, prestando atención a su consejo. Oiga lo que dice en la Escritura, Proverbios 23:22, dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y oiga el énfasis allí, cuando envejeciere, porque generalmente ya después que el viejo está viejo, ya nadie le hace caso. Él dice, no, a tu papá viejo, óyelo. No necesariamente nosotros vamos a hacer todo lo que nuestros padres ancianos nos dicen, pero el hijo que honra a los padres a lo menos le presta atención y considera lo que sus padres le están diciendo. Y sobre todo los más jóvenes aquí, que entienden que como ellos son más jóvenes, como les dije, son más tecnológicos. Estos viejos no saben ni siquiera usar una computadora. Yo soy más que ellos. No, tú no sabes más que tu padre, créeme. Tú eres más tecnológico otra vez, pero no sabes más que tu padre. Así que préstale atención a tu padre, porque así tú lo honras. Finalmente, ¿cómo nosotros honramos a nuestro padre? Honramos a nuestro padre obedeciéndole, honramos respetándolo, honramos mostrándole de manera práctica el valor y la estima que tienen para nosotros, pero además nosotros honramos a nuestro padre cuidando de ellos cuando ellos lo necesitan. Busca un texto en la Biblia, ya vamos a acabar. Mateo 15, versículos 4 al 6. Mire cómo el Señor aplicó ese mandamiento de honrar a los padres, al cuidado que se debe tener de nuestros padres, sobre todo cuando son ancianos. Mire Mateo 15, dice, entonces se acercaron a Jesús, versículo, vamos a leer desde el 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, mi ofrenda, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Los fariseos se habían inventado un asunto que era de que el corbán. ¿Y qué era lo que era el corbán? Yo consagro todos mis bienes a Dios. Eso no quiere decir que lo daban en el templo, eso eran unos ladronazos, ellos no era que lo daban. Era que eso está consagrado a Dios, era él que lo usaba, pero está consagrado a Dios. Y como está consagrado a Dios, yo no puedo darlo a nadie más. Era una manera de clavarse el dinero. Y como ese dinero está consagrado a Dios, entonces ya mamá necesitaba medicina, pero yo le decía, no mamá, mira, el dinero que yo tengo para comprarte la medicina, ya yo lo consagré a Dios, yo no puedo comprarte la medicina. Y el Señor le está diciendo, ustedes están deshonrando a su padre, están quebrantando el mandamiento de honrar. Y lo que está dejando claro es, el hijo que honra a su padre, atiende a su padre cuando su padre tiene necesidad. Pablo va más lejos, en ese pasaje con el que empecé en 1 Timoteo 5, Pablo dice que los hijos tienen que aprender a recompensar a su padre, y está en ese mismo contexto, viudas. Y Pablo dice, no, las viudas no tienen que ser sostenidas por la iglesia, tienen que ser sostenidas por sus hijos, que aprendan a ser piadosos, honrando a su padre, recompensándole. Y lo que está diciendo, mira, tú sabes lo que significa esa palabra recompensar. En la misma medida que ellos se mataron por ti cuando tú eras un muchacho para darte todo lo que tú necesitabas, así mismo te toca a ti ahora matarte por ellos cuando están viejos para asegurarte que lo tengan todo lo que necesitan. Eso es lo que él está diciendo. Y yo sí he visto padres, mire, si usted me ve hablar de esto con vehemencia, yo soy médico, como le dijeron ahorita.
Yo sí he visto padres con la presión en 200 y pico, y cuando uno le pregunta, doña, ¿y la medicina? Es que yo no tengo para comprarla. Doña, ¿y usted no tiene hijos? Sí, pero que ellos no pueden, me dicen. ¿Cómo un hijo le va a decir a su papá no puede? ¿Alguna vez tu papá te dijo a ti que no podía? Los papás hacían lo que sea por sus hijos. Pues los hijos tienen que hacer lo mismo con su padre. Lo que sea para asegurarse que sus padres están bien atendidos, que sus padres están bien cuidados. Y si no, tú estás deshonrando a tu padre y tú estás deshonrando a Dios con ellos. Si no, tú estás negando tu cristianismo, dice Pablo. El hijo que no atiende a su padre cuando tan viejo está negando la fe y es peor que un incrédulo, dice Pablo. Es un impío, aunque cante en la iglesia y dirija los himnos y toque en el coro y tenga 60,000 ministerios, es un impío. El hijo que no atiende a su padre, lo dice la palabra, no lo digo yo. Los hijos tienen que cuidar de sus padres cuando están viejos y así lo honran, y cuidarlos moralmente. Como les dije, es una realidad, mis amados. Yo no sé por qué esto es así, pero cuando la gente envejece, se va poniendo como un muchacho otra vez. Y a veces los padres, cuando ya están viejos, empiezan a hacer cosas que no deberían. Nuestro deber como hijos es cuidar su honra, es guardarlo, es aconsejarlos, es protegerlo aún de la metida de pata que dan. En la Biblia hay un caso muy triste de un hijo que no honró a su padre en un momento donde su padre hizo lo que no debía y recibió una maldición sobre toda su descendencia. Usted sabe cuál fue, ¿verdad? Cam. Cuando Noé se embriagó después del diluvio y salió desnudo, Cam, en vez de guardar el pudor de su padre, ay viejo, venga, ¿cómo usted va a hacer eso? Y taparlo, llevárselo. Lo que hizo fue que se burló de él y empezó a llamar a los hermanos, vengan a ver aquí el viejo en cuero, qué viejo más sinvergüenza este. Y eso le costó una tremenda maldición, porque él tenía que haber cuidado la honra, la moral de su padre, haberlo protegido, haberlo guardado, no exponerlo públicamente. Así que, mira, joven, yo no sé si tú eres de los que eres dado a ridiculizar a tus padres con tus amigos, y empieza a decir, mira, déjame decirte esto, el viejo mío, oye, la verdad que este hombre, oye, empieza a relajar de tus padres, eso es serio delante de Dios. Mis amados, en conclusión, si algo nosotros debemos sacar de aquí, es que la verdad es que todos necesitamos un Salvador, ¿verdad que sí? Porque yo sé que todos nosotros, si tú eres como yo, a lo mejor tú no eres como yo, pero si tú eres como yo he fallado en tantas cosas de esto. En mi vida de joven y aún ahora como adulto, constantemente. Yo necesito constantemente recordarme esto, de que yo tengo una madre a la cual yo tengo que honrar, de que yo tengo un padre que ya murió, pero el cual yo tengo que honrar todavía. Y nosotros todos hemos fallado, pero ahí es donde entra la buena nueva del Evangelio. Tenemos un Salvador, Cristo Jesús, que murió en la cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados de todas las veces que hemos fallado como hijos, y todos hemos fallado como hijos de una forma u otra en algún momento de nuestra vida, pero en Cristo Jesús hay perdón, en Cristo Jesús hay restauración, pero todavía más en Cristo Jesús hay poder para poder ser este hijo. Como les dije, así fue como empezamos. La Biblia comienza diciendo lo que somos en Cristo y cómo podemos vivir a la luz de lo que somos en Cristo. Pablo no está dando aquí una lista de deberes morales. Él no está diciendo así que la gente tiene que vivir. Él está diciendo así es como podemos vivir en Cristo. Eso es lo que él está diciendo. En Cristo, en el poder de su Espíritu, por su obra de la cruz, nosotros podemos ser capacitados para ser estos hijos que Dios nos llama a ser. Pero aquí también hay una aplicación importante para los padres, mis amados. Como yo les dije, nosotros somos los llamados a representar a Dios delante de nuestros hijos. Y yo no sé usted, pero yo sí he fallado muchas veces en eso. Ayer mismo fue un día que yo tuve que pedirle perdón a mi hijo Benjamín. Él hizo algo que no debía y yo, en vez de hacerlo como dice la Biblia, una disciplina en amor, ir donde él, mire, la disciplina en la Biblia es otro tema, es otro mensaje. Pero es un proceso que cuando usted lo hace, ya usted ni quiere darle al muchacho al final. Porque usted tiene que sentarse con él, qué tú hiciste, qué dice la Biblia, qué tiene que hacer papá, papá te ama, mira esto, tarada, orar con ellos y después darle la pela. Cuando usted termina, ya usted ni quiere darle la pela. Pero hermano, ¿cuántas veces hacemos eso? Ayer fue un día que yo no lo hice. Mi hijo hizo algo, yo fui con toda mi cuerda y le di, ¡pum!, un cocotazo para colmo. Ni siquiera la vara como dice la Biblia no dice que usted le puede dar la cabeza a su hijo. Y después el Espíritu Santo me dio convicción y yo tuve que ir donde mi hijo y decirle, perdóname, amigo. ¿Tú ves por qué yo también necesito un Salvador? Porque yo también fallo muchas veces. Mis amados, nosotros, y le estoy hablando a los padres aquí, tenemos este gran llamado
de nosotros representar a Dios para nuestros hijos, de que tus hijos sientan el amor de Dios, de que tus hijos sientan la paciencia de Dios, la paciencia de Dios a través de nosotros. Y esto solo lo podemos con la gracia de Dios, así que encomendémonos a Él, que nos ayude. Padre, gracias nuevamente por tu palabra, y gracias, Señor, porque sabemos que tenemos un Salvador, Cristo Jesús, si no, no tendríamos esperanza. Y es por eso que podemos terminar con esperanza, a pesar de haber sido confrontados, a pesar de haber sido expuestos en nuestros corazones, en nuestro pecado. Podemos dar gracias, porque hay un Salvador que murió para que seamos perdonados y para que podamos tener vida eterna, Señor. Pero también hay un Salvador que nos da el poder. Ayúdanos, Señor, a ser estos padres y estos hijos que tú nos llamas a ser. Nosotros no podemos por nosotros mismos. Danos tú la gracia para hacer eso que tú nos llamas a hacer, para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados.